Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriela Quiriti, soy profesora en Historia y formo parte de esta cátedra cuya misión es analizar los actores políticos antes y después de la última dictadura cívico-militar. En este caso vamos a abordar a las Fuerzas Armadas en su trayectoria al convertirse, pasar de un tutor político a la definición de una nueva función en democracia, ¿no? Un proceso que vivieron prácticamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero que más específicamente se dio en el último cuarto del mismo, entre la última dictadura cívico-militar y el retorno de la democracia. Nosotros sabemos que la historia reciente de la República Argentina ha sido marcada a fuego por la intervención política constante del actor militar desde el primer golpe de Estado de 1930 en adelante. Sin embargo, podemos marcar un punto de inflexión insoslayable en este sentido, no con esa primera intervención militar, sino en 1955, cuando se incorporaron a la vida política argentina una serie de características específicas. En particular, estamos hablando del elemento de inestabilidad política y del proceso de radicalización, de la violencia política. Existe una gran pregunta que subyace en la sociedad desde entonces y también por extensión a los diversos actores políticos, dentro de los cuales tenemos que señalar que las Fuerzas Armadas no fueron la excepción. Esa pregunta era ¿qué hacer con el peronismo, ¿no? Después del 55? Si bien a nivel general distintos trabajos han analizado el amplio espectro antiperonista luego de ese golpe, dentro de las fuerzas también se manifestaron intensas divisiones resultantes de esta cuestión. Esto en un plano relativo a qué virtudes le reconocían al peronismo. Algunos sectores le reconocieron su capacidad de evitar el desembarco del comunismo en la Argentina como atributo positivo. Otros, por el contrario, no le reconocían absolutamente nada. Este fue el origen de algunas de las múltiples luchas facciosas dentro de la institución militar en la segunda mitad del siglo XX. Desde la historiografía, el caso particular de la institución castrense en la segunda mitad del siglo XX ha despertado interés a lo largo del tiempo. A partir de la segunda mitad de la década del 50, luego de la publicación del trabajo de Samuel Huntington, se generó un profundo debate en el campo académico sobre la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, la autonomía y el control civil de dicha institución. En Argentina, una serie de trabajos fueron recogiendo estos avances. Estamos hablando, como podemos ver, del caso de José Luis de Imas, José Nur, Mario Orsolini o Guillermo O'Donnell en la década del 60, pero decididamente los textos de referencia para el caso nacional son los de Ruquier y Potash, ¿no? Estos de la década del 80. Posteriormente se van a sumar análisis que fueron pensados al calor del retorno democrático, como los de Rosendo Fraga, hijo, Ernesto López y Marcelo Saín. En todos estos análisis se recogen los avances de estos autores extranjeros, pero se avanza, como decíamos, sobre el caso nacional. Este conjunto de estudios se centró en tópicos que resultaban de especial interés para el caso argentino, dado que las relaciones cívico-militares en nuestro país estaban absolutamente trastocadas. Las Fuerzas Armadas se habían convertido en un tutor e interventor político, de manera que el control civil era una realidad que estaba muy lejos de concretarse. Se trataba de una institución que se arrogaba el derecho de tomar el poder en pos de salvaguardar, esto entre comillas, los valores tradicionales de la nación, occidentales, hispánicos, católicos. Esta herencia de décadas previas, de muy principios del siglo XX, que se constituyó en el llamado mito de la nación católica, ¿no? Y llevó a los militares a ocupar un lugar de protagonismo político indiscutible en la segunda mitad del siglo XX. Nosotros nos vamos a guiar por el trabajo de Daniel Massey, que analiza para esta etapa, donde están dadas todas estas características, algunas líneas, algunos ejes de análisis fundamentales para el caso argentino, que son tres según este autor. En primer lugar, la lucha facciosa, marcada por distintos enfrentamientos internos, múltiples divisiones, ¿no? Diferencias entre las armas también. Y dentro de estos enfrentamientos tenemos para la década del 60 con especial relevancia el de
azules y colorados. Tradicionalmente se ha planteado que los azules eran quienes rescataban algunas características positivas del peronismo, vinculados con armas más tradicionales dentro de las Fuerzas Armadas, como eran la caballería. Y por otro lado, los colorados serían los más acérrimos antiperonistas, ¿no? Que eran provenientes de sectores sociales recientemente ascendidos, hijos de inmigrantes, que temían por lo tanto que el peronismo amenazara sus posiciones conquistadas. Massey se aleja un poco de esta visión clásica y sitúa las diferencias entre azules y colorados en otro plano, sosteniendo que mientras que los primeros tenían un sentido de defensa corporativa e institucional que los hacía comprender que seguir por ese camino de confrontación iba a llevar a una ruptura, los colorados no tenían esta conciencia, ¿no? Esta es la principal diferencia para Massey. Lo cierto es que los azules terminan triunfando en 1966 para lograr instaurar el golpe de Estado al mando de Juan Carlos Onganía. También durante la dictadura militar nos vamos a encontrar con divisiones, ¿no? No es que estas terminen en la etapa previa, es decir, durante el durante también vamos a tener divisiones y también lo vamos a tener en el después, ¿no? Acá adelanto un poco algo que vamos a ver en la próxima clase, que es la existencia, después de la dictadura, de rupturas horizontales entre el generalato y los rangos inferiores, que se expresaron en los levantamientos cara pintada. Entonces, la lucha facciosa y las divisiones internas son efectivamente una de las características más importantes que tienen las Fuerzas Armadas a lo largo de todo este periodo. Un segundo eje señalado por Massey es el de las influencias doctrinarias. En este caso, la aplicación de influencias externas, esencialmente, ¿no? Recibidas principalmente desde Francia y Estados Unidos. En el primer caso, estamos hablando de las tácticas aplicadas por las Fuerzas Armadas francesas en la Guerra de Liberación de Argelia, que fueron importadas a la Argentina y aplicadas a partir del 55 para romper con la doctrina de defensa nacional peronista y plantear escenarios o hipótesis de conflicto internas más allá de las tradicionales. Lo mismo puede decirse del desembarco de la doctrina de seguridad nacional estadounidense, que marcó la educación y formación de sucesivas generaciones de militares argentinos. La importancia de estas influencias es reconocida por las visiones más tradicionales en cuanto a los orígenes de la doctrina antisubversiva. Trabajos como los de Ranaletti o Roin son algunos de los aportes más importantes. Más recientemente se ha enfatizado, como es el caso del trabajo de Pontoriero, la importancia de la resistencia peronista a partir de la autodenominada Revolución Libertadora como parte de la conformación de un modelo represivo plenamente argentino. Lo cierto es que a partir de esta etapa los militares van a pasar de centrarse en la defensa de las fronteras y la defensa de amenazas externas a lo que sería el frente interno, ¿no? Esta conformación de un enemigo interno que aparentemente amenazaría a la nación argentina. Estas influencias en muchos casos tuvieron una gran problemática, que fue que se aplicaron sin procesarlas. Esto llevó a conflictos por la aplicación de doctrinas que estaban pensadas para conflictos externos. Es el caso claro de la escuela francesa y su aplicación en la propia población, lo cual generó consecuencias inusitadas. La educación de los militares entonces fue guiada desde esta escuela y también luego hubo una gran influencia, como decíamos, de los Estados Unidos. Y se terminaría de configurar hacia la década del 70 este modelo represivo, ya con los enfrentamientos más cruentos entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas, primero durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón y después de forma decisiva ya con la implementación de la última dictadura cívico-militar. Y el tercer eje del cual habla Massey es el de la autonomía militar. Este eje se refiere a las relaciones cívico-militares y lo que plantea el autor es que existieron con respecto a él dos estrategias que aplicaron las Fuerzas Armadas en distintos momentos. Una, la defensiva,
que tiene que ver con reducir la injerencia que tiene el Estado y el poder político sobre la institución militar, y otra la ofensiva, que fue efectivamente la que se aplicó en cada uno de los golpes de Estado, en la cual los militares justamente pasan a una actitud ofensiva y avasallan al poder civil. Estos avances sobre el poder civil llegan a su punto máximo con lo que Massey denomina la corporatización en 1976 con la última dictadura. Esta dictadura representaba decididamente la última apuesta de las Fuerzas Armadas para concretar su proyecto de constituirse definitivamente en un tutor político que guiara los destinos de la Argentina y de convertirse en una fuerza, como ellos mismos dirían, suprapartidaria, es decir, que estuviera por encima de los partidos políticos. Por todo lo expuesto resulta evidente que frente a las posturas tradicionales tendientes a homogeneizar el accionar de las Fuerzas Armadas a lo largo de su historia, y en particular durante la última dictadura, es preciso complejizar esta visión. Como todo actor político, dentro de la institución militar existieron múltiples líneas de pensamiento y grupos que actuaron en consecuencia. Esta situación de enfrentamientos internos se replicó a lo largo del periodo 1976-1983, en lo que los mismos militares denominaron como proceso de reorganización nacional. Es bien conocida la separación existente entre los llamados duros y blandos, que seguramente ustedes hayan estudiado en la general, dentro de las fuerzas e inclusive de la misma junta militar, siendo los primeros los más fervientes defensores de la represión, que honraban con creces las enseñanzas recogidas luego de años de influencias doctrinarias externas, y que hicieron escuela en la llamada lucha contra la subversión en términos castrenses. Por otro lado, los blandos presentaban una menor afección, digamos, a la labor represiva y reconocían sus límites. Asimismo, reconocían las posibilidades de consecuencias, que esto era lo más importante, consecuencias que podría traer a futuro la implementación del plan represivo. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, había un consenso mínimo establecido entre ambos sectores, que era el reconocimiento de la guerra antisubversiva como capital político y como legitimador, como su tarea primordial en ese momento, que era efectivamente concretar el aniquilamiento de los sectores considerados como subversivos, para restaurar así el orden que consideraban ellos había sido mancillado por la guerrilla y la infiltración marxista. Estos valores occidentales y católicos de los que habíamos hablado ya anteriormente tenían que ser para los militares resguardados, y en ese punto había un acuerdo prácticamente total dentro de las fuerzas. Este era su gran punto de unión, por decirlo de alguna manera. Y esta tarea represiva además no solamente fue reconocida dentro de la institución, sino que la sociedad en su conjunto, en un primer momento, durante los primeros años de la dictadura, la reconoció, formando así un elemento de cohesión que fortaleció la unidad interna. Los planteos militares que reivindicaban a los caídos en la lucha antisubversiva como héroes son una clara muestra de la fuerza que tenía esta cuestión para cohesionar al ejército, a la marina, a la fuerza aérea en su conjunto. Todo esto puede explicarse únicamente en el particular contexto de violencia política que prevaleció en el último cuarto del siglo XX en América Latina, por la influencia claramente de los medios de comunicación, que es otra de las cosas que vamos a discutir más adelante, y por la presentación por parte de las Fuerzas Armadas de la existencia de un supuesto enemigo interno, de este enemigo subversivo, infiltrado, que presentaban como un verdadero peligro para la nación, y que en realidad ya para cuando la dictadura llega al poder estaba prácticamente aniquilado. Pero lo cierto es que en esta cuestión, que fue la guerra antisubversiva, los militares encontraron, como dijimos, un fuerte elemento de cohesión. Ahora, en una segunda parte, vamos a analizar cuáles fueron las rupturas y cuáles fueron los grandes fracasos durante la última dictadura para este proyecto de las Fuerzas Armadas.